Episodio 11. El discurso del rey. La historia del rey Prithu. El rey Prithu llevó a cabo muchas actividades gloriosas en el gobierno del mundo. Siempre fue magnánimo y su fama se extendía por todo el universo. No tenía rival como rey, y con su cetro gobernó las 7 islas que hay sobre la superficie del globo. Sus órdenes eran irrevocables, y nadie podía desobedecerlas, a excepción de las personas santas. En cierta ocasión, el rey Prithu dio comienzo a la celebración de un gran sacrificio en el que se congregaron grandes sabios, reyes santos y semidioses de los sistemas planetarios superiores. El rey se puso de pie en medio de la asamblea. Parecía que la luna llena hubiera surgido en medio de las estrellas. Tenía un cuerpo alto y fuerte, su tez clara, los brazos amplios y robustos, y los ojos tan brillantes como el sol naciente. Su nariz era recta, su cara muy hermosa y su personalidad grave. Entonces, el rey habló con poderosa voz. Oh nobles miembros de la asamblea, que toda buena fortuna descienda sobre ustedes. Por favor, escuchen atentamente mi oración. Por la gracia del Señor Supremo, he sido designado rey de este planeta y llevo el cetro para gobernar a los ciudadanos, protegerles de todo peligro y ocuparles según sus respectivas posiciones en la orden social. En sus corazones siempre deben llevar el pensamiento de la suprema personalidad de Dios con plena confianza y sin reservas. Con ello, tienen asegurado el éxito en el logro del objetivo supremo de sus vidas. Solo la suprema personalidad de Dios puede conceder en este mundo las bendiciones de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos, la liberación o la elevación a los planetas celestiales. De esta forma, velarán por sus propios intereses y serán misericordiosos con su rey, considerando su bienestar después de la muerte, ya que después de la muerte, el resultado de una acción lo comparte tanto quien la realizó como quien la dirigió y quien la apoyó. Es decir, si yo me elevo a los planetas celestiales, los ciudadanos que hubieran respaldado mis métodos colaborando conmigo, también lograrán el mismo resultado. A los devotos puros se les glorifica personalmente por los poderes que les caracterizan: la penitencia, el conocimiento y la educación. Debido a esas dotes espirituales, los devotos son más poderosos que la realeza. Por ello, a la orden principesca se le aconseja que no exhiba su poderío material ante esa comunidad y evite ofenderles. La suprema personalidad de Dios obtuvo la opulencia de su intachable reputación por adorar los pies de esos devotos,
y está muy complacido con aquellos que siguen sus pasos y los sirven. En este mundo no hay ninguna actividad fruitiva superior que el servicio a los devotos puros, pues ese servicio puede proporcionar placer a los semidioses. En lugar de ofrecer ceremonias de fuego, es mejor ofrecer alimentos a los devotos, pues ese proceso es más efectivo que dichas ceremonias. A todos ustedes, les pido la bendición de poder llevar sobre mi corona, hasta el fin de mis días, el polvo de los pies de loto de los devotos puros. El que puede llevar ese polvo sobre su cabeza, pronto se libera de las reacciones que surgen de la vida pecaminosa. Y a su debido tiempo, adquiere todas las cualidades buenas y deseables y obtiene toda opulencia del mundo. Por eso deseo que el Señor Supremo y sus acompañantes se complazcan con los devotos, con las vacas y conmigo. Los sacerdotes dijeron al rey Prithu: Oh Padre del globo terrestre, bendito seas. Que vivas una larga vida, pues tienes una gran devoción por la infalible suprema personalidad de Dios, que es el amo del universo entero. Mientras los ciudadanos dirigían oraciones al muy poderoso rey Prithu, llegaron al lugar los 4 Kumaras, que eran tan brillantes como el sol. El rey, muy ansioso de darles la bienvenida, se levantó a toda prisa. Impresionado por las glorias de los 4 Kumaras, se postró ante ellos y, una vez sentados en el trono de oro, tenían el aspecto del fuego que arde en un altar. El rey dijo: No sé qué clase de actividad piadosa he podido ejecutar para que, sin dificultad alguna, me otorguen la gracia de aparecer ante mí. Cuando los devotos puros están complacidos con una persona, ésta puede obtener las cosas más difíciles de alcanzar, tanto en este mundo como después de la muerte. Ustedes han observado estrictamente los votos de celibato desde el mismo momento de nacer. Y a pesar de su experiencia en el sendero de la liberación, se conservan como niños pequeños. El rey preguntó: ¿Hay alguna bendición que pudiera cambiar la fortuna de las personas que hacen de la complacencia de los sentidos el único propósito de sus vidas? ¿Y cómo podemos alcanzar rápidamente el objetivo supremo? Sanat Kumara, el principal de los célibes, sonrió plenamente satisfecho y respondió: Mi querido rey, tú ya sientes inclinación por glorificar los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, causando que, de un modo natural, desaparezcan los deseos de disfrute del fondo del corazón. El objetivo supremo de la sociedad humana, en su búsqueda del bien, debe ser el desapego corporal de la vida y un apego estable y en aumento por el Señor Supremo. Para ello, debe aceptar un maestro espiritual genuino, aprender de él los métodos del servicio devocional y escuchar de sus labios el mensaje trascendental
y la glorificación de la suprema personalidad de Dios. El candidato al avance espiritual debe vivir solo en comunidad de devotos y ser no violento, no blasfemar contra otros, y debe tolerar la dualidad del mundo material. De esa forma puede reforzar su convicción en el servicio devocional y le resultará muy fácil aumentar su apego por el Señor. En la sociedad humana, el hecho de pensar constantemente en la forma de ganar dinero para emplearlo en complacer los sentidos destruye los intereses de todos. La persona que carece de conocimiento y de servicio devocional pasa a las especies de vida de los árboles y de las piedras. El rey dijo: Oh, gran sabio, en el pasado el señor Vishnu me mostró su misericordia sin causa, indicándome que vendrían a mi casa, y ustedes, para confirmar esa bendición, han venido. Mi padre fue matado por los devotos, por lo tanto, me corresponde gobernar el planeta como sirviente de ellos. Entonces, ¿qué puedo darles? Les ofrezco mi vida, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mis bienes domésticos, mi reino, mi fuerza, mi tierra y en especial mi tesoro. Ustedes han ofrecido un servicio ilimitado para nuestra iluminación. ¿Cómo podemos saldar nuestra deuda contraída? Ustedes solo se encuentran satisfechos con sus propias actividades caritativas de liberar a las almas de las garras de la ilusión. De vuelta al Supremo. En la etapa final de su vida, el rey Prithu repartió toda su opulencia. Luego, acompañado de su esposa, fue al bosque para ejecutar austeridades. Siguió estrictamente las regulaciones de la vida retirada y se sometió a rigurosas austeridades. Con el paso del tiempo, solo se alimentó del aire que respiraba. Archi, la esposa del rey, acompañó voluntariamente a su esposo al bosque. Aunque no estaba acostumbrada, siguió a su esposo en la práctica de los principios regulativos para vivir como grandes sabios. Debido al placer que obtenía del servicio a su esposo, no sentía la menor dificultad. El rey Prithu se ocupó por completo en el servicio devocional y con ello su amor y su devoción por la suprema personalidad de Dios, Krishna, crecieron, llegando a ser fijos e inquebrantables. Y así pudo percibir la presencia del Señor Krishna en el corazón de todos. Con el paso del tiempo, cuando iba a abandonar el cuerpo, el rey fijó con firmeza su mente en los pies del loto de Krishna. Y de esa forma, enteramente situado en el plano trascendental, abandonó el cuerpo material.
La reina Archi, cuando vio que su esposo no mostraba signos de vida, se lamentó por un momento y después levantó una pira ardiente en lo alto de un promontorio y puso encima el cuerpo de su esposo. Luego, ejecutó los ritos fúnebres necesarios, caminó alrededor del fuego y, pensando en los pies de loto de su esposo, entró en las llamas. Las esposas de los semidioses estaban en la cima de la montaña y dijeron: Toda la gloria a la reina Archi. Somos testigos de que ha servido a su esposo con la mente, las palabras y el cuerpo. En el mundo material, todo ser humano tiene una vida corta, pero los que están ocupados en servicio devocional regresan de vuelta a Dios. Nada hay que esas personas no puedan conseguir. Las damas de los planetas superiores vieron que el cuerpo del rey Prithu ardía en la pira y que su esposa, Archi, entraba en el fuego. Pero cuando miraron hacia arriba, pudieron ver que ambos ascendían hacia los planetas espirituales en magníficos aviones. Los sabios dijeron: Quien escuche la narración del rey Prithu puede volverse importante, aumentar la duración de su vida, elevarse a los planetas celestiales y contrarrestar las contaminaciones de esta era pecaminosa. Toda persona que describa con fe y determinación las características del rey Prithu, ya sea leyendo o escuchando acerca de ellas o ayudando a otros a hacerlo, alcanzará sin duda alguna el reino de Dios.